Bueno, buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, pues naturalmente quiero desearles a todos que este año sea muy grato y muy lleno de posibilidades para que las puedan efectivamente realizar. Me complace mucho estar de nuevo en compañía de ustedes y espero que logremos tener este año un trabajo productivo y creo yo, con algunas novedades. Vamos a ver cómo orientamos el trabajo de este año. Lamentablemente aún estamos en pandemia y completamos ya 2 años continuos bajo esta amenaza, 2 años continuos que nos exigen aún seguir teniendo medidas de protección y de cuidado con los demás y que naturalmente, creo yo, esto todavía se prolongará un tiempo, a pesar de que ya estemos vislumbrando la salida de esta amenaza. Pero cabe recordar, pues, que en este periodo de la pandemia ha habido más de 6 millones de muertos, cosas que las estadísticas inclusive no registran con precisión, pero hay datos confiables que permiten pensar que se han producido no menos de 6 millones de muertos, lo cual habla de lo aterrador pues que este fenómeno ha sido, pero que sigue creando escepticismo y incredulidad en muchos. Asunto que seguramente aún no comprendemos cabalmente y que exigirá aún otras consideraciones. En este periodo hemos vivido muchos de nosotros situaciones difíciles y aún muy dolorosas. Ya entre ustedes, quienes las hayan vivido, les expreso mi pesar, lo cual naturalmente nos obliga a mantenernos vigilantes para que el desastre no sea mayor. Pero no es de la pandemia de lo que quiero hablarles hoy. Voy a proponerles un tema que quizás sea un tanto inaudito, no completamente, y el cual quisiera tratar de la mejor manera posible, por cuanto va a tener ciertas dificultades en su exposición, pero espero brindarle los elementos que permitan seguir lo que quiero proponerles con cierta claridad. Aquello de lo cual pretendo hablarles hoy, propongo hablarles hoy, es básicamente de la sexualidad desde el punto de vista histórico. Voy a precisarles un tanto más adelante algunos términos de esto eh, y les voy a precisar el por qué llegué a este punto. Lo dicho significa que no me referiré, como venía haciéndolo durante la pandemia y aún antes, a la problemática del uno, aun cuando debo decir que fue la problemática del uno aquello que me condujo al tema de la sexualidad desde el punto de vista histórico
buscando muy específicamente algunas pistas que me permitieran comprender mejor el problema del uno. Quisiera señalarlo en forma un poco más precisa de cómo llegué a partir del uno a estudiar, pues, especialmente en este periodo de vacaciones, a esta temática, la cual voy a desarrollarla hoy y quizás en la próxima o en las próximas ocasiones aún. Sabrán ustedes que en el siglo III antes de Cristo, después de Cristo, en el siglo III de nuestra era, existió un filósofo romano que se llama Plotino, el cual fue el responsable de la renovación que se produjo en Occidente de los estudios sobre el uno a partir del Parménides de Platón. Es decir, que es con Plotino y con Roma del siglo III que se renuevan en lo que se conoce como la escuela neoplatónica los estudios sobre este problema. Y estudiando un poco algunos hechos sobre Plotino, encontré un dato que me dejó estupefacto. El dato es el siguiente. Hay muchas razones para afirmar que Plotino jugó un papel decisivo en la conversión de un filósofo romano al cristianismo y que lo hizo, jugó ese papel en la conversión de este filósofo romano, particularmente a partir de sus teorías del uno. Ese filósofo romano, que era pagano, hasta que se encuentra, entre otros, con Plotino, ustedes lo conocen. Es conocido hoy con el nombre de San Agustín. Esto me hizo preguntarme acerca de cómo se llegó o cómo llegó un filósofo pagano a partir de las teorías de otro filósofo pagano al cristianismo. Y no solamente llegó al cristianismo, sino también apoyado en ciertas tesis de Plotino sobre el uno, llegó a convertirse en una de las figuras más notables de lo que se conoce como la patrística cristiana, que va a ser la que va a fundamentar en gran medida la teología del cristianismo. A partir de este hecho, intenté entender qué era lo que pasaba en la Roma de Plotino, puesto que algo muy particular debería permitir ese enlace. Y buscando elementos de juicio sobre esa situación, me tropecé con un libro fenomenal que me empujó a estudiar un problema particular distinto al del uno y el cristianismo, pero que daría respuesta
a la inquietud que tenía sobre la relación entre Plotino y San Agustín. Y es un libro consagrado específicamente al estudio de la sexualidad en la Roma antigua. Parece un conjunto un poco singular, pero llamo su atención sobre la posibilidad, pues, de que existe un enlace entre los tres puntos, es decir, entre la teoría del uno en Plotino, entre el cristianismo y entre la sexualidad de los romanos. Ese libro, que aquí lo tengo, se los voy a mostrar, infortunadamente no es fácil de conseguir, para que quienes quieran los datos, les diré que está editado en la editorial Minúscula de Barcelona, con reedición en la Argentina, pero entiendo también de que hay una nueva reedición en otra editorial argentina. Tal vez por alguno de estos sistemas de compras online, si alguien pudiera llegar a interesarse en el libro, que se llama pues El sexo y el espanto, podrían llegar o acceder al mismo. Ese libro me hizo entender que si no comprendía adecuadamente algo relativo a la sexualidad de Roma, difícilmente podría comprender la relación entre Plotino y San Agustín. Entonces, me adentré en el estudio del problema, guiado de la mano, especialmente por Quiñar, el autor del libro, quien, por lo demás, comenzó a interrogar en mí algunas de las tesis que yo había conocido acerca de la sexualidad en la antigua Roma. Tesis que había conocido especialmente a partir de filósofos e historiadores como Michel Foucault, Paul Bain, Philippe Pariès u otros. Resulta que Quiñard propone una interpretación completamente distinta de la problemática de la sexualidad entre los romanos y por tanto me entregué a la lectura de las tesis de Quiñard, de las cuales quiero hacerles diversas precisiones hoy. Ese libro, repito, se llama El sexo y el espanto. Título que encuentro plenamente justificado y que les invito a que lo retengan y del cual diré algunas cosas más adelante, con lo cual creo que se puede entrar a comprender por qué Quiñard llama su estudio de esta manera. Este es el contexto básico que me sirvió de punto de partida para abordar el tema que comienzo a tratar con ustedes. Hoy voy a intentar examinar, pues, la sexualidad en Roma
que, como espero mostrarlo, es un tema fascinante. Y uso bien el término, fascinante, el cual, como veremos, ese término ocupa un lugar principalísimo en esta historia que iniciamos. Conviene que precise otro punto que me condujo a los estudios sobre la sexualidad en Roma. Es el siguiente. Sabrán ustedes que la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la AMP, viene impulsando desde hace algún tiempo el estudio de diversos problemas relativos a la sexualidad, especialmente en el mundo contemporáneo, en la medida en que nuestra época viene produciendo una serie de fenómenos inéditos en la modernidad, producto, propone el psicoanálisis, particularmente de lo que se conoce como el declive del patriarcado. Declive que ha producido una importante cantidad de fenómenos nuevos, fenómenos que no todos son, digámoslo así, bien comprendidos, ni siquiera que producen entusiasmo. Por ejemplo, sabemos que si algo se ha producido en este último siglo, digamos, a partir del siglo XX, es particularmente, por ejemplo, una confusión acerca de lo que entendemos por la virilidad. Y es una confusión que implica igualmente la pregunta por la feminidad. Entre paréntesis, quiero señalar que este hecho relativo a la virilidad y a la feminidad nos condujo en la NEL Medellín a programar el jueves de la próxima semana, es decir, el jueves 27 de enero, un coloquio a las 7:30 de la noche y a la cual les estoy invitando a todos y cada uno de ustedes a un coloquio que tiene por tema la sexualidad contemporánea, la virilidad y la feminidad, en la cual van a participar 3 invitados que nos van a tratar de dar luces sobre el tema y que les menciono sus nombres. Una de ellas es nuestra querida amiga Sandra Jaramillo, quien vive en la Argentina, que ha hecho un doctorado allí en ciencias sociales y quien ha trabajado diversos aspectos de los problemas que el coloquio abordará y quien va a ayudarnos a entender algunos puntos relativos a esa temática. Estará en la mesa igualmente con Sandra, nuestro querido colega Gerardo Arenas, de la EOL de Buenos Aires, que quizás muchos de ustedes conocen, puesto que tiene muchas publicaciones y libros, entre ellos algunos sobre el uno
y no poco sobre la sexualidad. Sobre la sexualidad, pienso en uno, por ejemplo, en la flecha de Eros, que sería oportuno considerar en este contexto y que, en el contexto de esta exposición de hoy, y que naturalmente nos puede ilustrar sobre aspectos diversos de la temática que proponemos. Y al lado de Sandra y de Gerardo estará nuestro amigo Gustavo Zapata, psicoanalista de la ANEL Caracas, que igualmente es un trabajador incansable sobre problemas que conciernen a la temática del coloquio y quien también va a aportarnos sus ideas al respecto. Estará coordinando el coloquio nuestra colega y querida compañera Claudia Velázquez, quien operará pues de moderadora del coloquio. Están pues todos cordialmente invitados y pueden hacer la inscripción quienes reciban el voz a voz de la ANEL Medellín, dándole un clic a la ficha del coloquio y donde podrán efectuar su inscripción para recibir el link para poderse conectar el jueves próximo. Es en ese contexto, es decir, en el estudio de los problemas de la sexualidad, en la modernidad también, que logré situar particularmente un fenómeno que me parece a mí significativo e importante, y es el reconocer que existe la tendencia entre no pocos psicoanalistas a naturalizar la sexualidad. Es decir, a definir ciertos fenómenos de la sexualidad como fenómenos normales u otros como fenómenos anormales, como si esa normalidad fuese un hecho natural o esa anormalidad fuera una disfunción de esa naturalidad. Debo decir que la naturalización de la sexualidad es, a mi juicio, contrario a lo esencial que ha producido la investigación psicoanalítica sobre la sexualidad. Y fue entonces bajo ese reconocimiento que encontré que el trabajo de Quiñar podría permitir también a esclarecer o a dar nuevos argumentos en favor de la desnaturalización de la sexualidad, y que llegué a la convicción de que la comprensión de esa problemática podría pues ser de interés también para ustedes. Es por tales razones, por tanto, que quiero hablarles hoy de la sexualidad en la Roma antigua, teniendo como fuente principal de mis observaciones la exploración asombrosa que hace Quiñar sobre el tema. Voy a intentarles pues proponer algunas de las ideas que yo juzgo son centrales en sus desarrollos. Hay dos dimensiones del enfoque de Quiñar que me parecen especialmente importantes y sugestivas y las cuales las quiero destacar. La primera de ellas
es que a juicio de Quiñar existe una íntima relación entre la sexualidad romana y lo que se podría llamar la política imperial de Roma. Dicho de otra manera, esto significa que para Quiñar no es posible entender la política sin entender la sexualidad en la cual se apoya. Y es eso, en gran medida, aquello que impulsa al trabajo de Quiñar. Establecer o aclarar ese vínculo entre sexualidad y política en Roma. Creo que si consiguiera al menos aclarar esta dimensión de los estudios de Quiñar con ustedes, me daría por satisfecho en el empeño que hoy emprendo. Pero dije que había una segunda dimensión que tiene igualmente una gran relevancia en la exploración de Quiñar, y es esa segunda dimensión, el encontrar que la forma dominante de la sexualidad en los romanos es lo que determinó, óiganlo bien, la aparición y la consolidación del cristianismo. Dicho de una manera sintética, para Quiñar, pues, existe una relación profunda entre sexualidad y religión, entre sexualidad y creencias, y particularmente entre la sexualidad romana y la aparición y la consolidación del cristianismo. Voy a hablarles entonces básicamente de esos dos puntos. Asuntos tratados a partir de la Roma antigua desde la exploración que hace Quiñar del tema. Pero antes creo que debo decirles algo acerca de quién es Quiñar, puesto que probablemente algunos de ustedes no lo conozcan. Quiñar es un escritor y ensayista francés contemporáneo, nacido en 1948. Es un filósofo que realizó sus estudios especialmente en la Universidad de Nanterre, cerca de París, y que tuvo como maestros a personalidades eminentes de la filosofía del siglo XX, como Emmanuel Levinas, o Lyotard, o Paul Ricoeur. Es decir, se formó con grandes pensadores de la filosofía francesa del siglo XX. Pero Quiñar no solamente es un filósofo, sino que también ha escrito un sinnúmero de libros sobre ficción, así como también sobre ensayos sobre diversos temas, y ha recibido y sigue recibiendo premios importantes de la literatura y del ensayo en este tiempo. Vive actualmente en Francia y es considerado como uno de los intelectuales más importantes de la actualidad de ese país.
Para mí, Quiñar es una especie de Borges contemporáneo. Así tenga Quiñar algunas diferencias importantes con nuestro querido Borges. Pero creo que se les puede comparar por diversas razones. En primer lugar, por su erudición casi que inaudita. También por la originalidad de sus relatos y de sus búsquedas. Por el empeño, por ejemplo, que tienen ambos en ocuparse de enigmas que no son enigmas para muchos otros. Por lo inaudito de las interpretaciones que tienen ambos de fenómenos que muchos declaran ya sabidos, y por muchos otros. En ese sentido, creo que a pesar de las diferencias, es posible hablar de Quiñar como una especie de Borges contemporáneo. Debo agregar que Quiñar, por ejemplo, es un músico y un musicólogo destacado, y que en ese sentido ha hecho estudios importantes sobre la música y el sonido. También ha montado espectáculos, por, por ejemplo, sobre danza japonesa, y es un experto en lenguas antiguas y en el francés contemporáneo. Es un gran conocedor, como lo expone de una manera muy interesante y elocuente en su libro sobre el sexo y el espanto. Es un gran experto en la pintura griega y en la pintura latina, tema que es más bien raro que existan estudios sobre eso, en la medida en que no existen sino muy pocos vestigios de lo que fue, por ejemplo, la pintura griega. Pero Quiñar también es un lector de Freud y de Lacan. Esta es, pues, un pequeño bosquejo de este hombre universal, de un intelectual como los que se producían en otras épocas, y contra los cuales la modernidad se levanta. Una modernidad que sabemos que ha hecho de la especialización la condición para tomar la palabra, lo cual afecta a muchos. Quiñar es, pues, un hombre que es confiable, a mi juicio, especialmente por ser un hombre universal. Es decir, por ser capaz de reconocer dimensiones de un problema que muchos o bien no son capaces de reconocer, o simplemente que desprecian como necesarias. Quiñar es, pues, un hombre universal. Y con los elementos de juicio que le brinda su formación y sus perspectivas de trabajo, explora a fondo la sexualidad romana. Y quiero acentuar, pues,
una serie de hechos relativos a esa Roma antigua, de la cual conviene saber al menos datos como estos. Sabrán ustedes que cuando hablamos de Roma, de la Roma antigua, hablamos esencialmente de tres períodos. De tres períodos que tienen tres nombres distintos. La monarquía romana, el primero, el segundo, la república, y el tercero, el imperio. Esos tres períodos, pues, van, el primero, el de la monarquía, desde tiempos relativamente imprecisos, más o menos hasta el siglo VI antes de nuestra era. En Roma existió un reinado, una monarquía romana antes de la república, que se dividía el territorio que hoy se conoce como Italia, especialmente con otro pueblo que son los pueblos etruscos. Los pueblos etruscos que dominaron el norte de Italia, especialmente desde la Toscana, que va a dar origen pues a Florencia y todas las grandes ciudades del norte, que eran dominadas más o menos hasta el siglo V por los etruscos y compartían ese dominio con el reinado de la monarquía romana. Cuando son derrotados los etruscos por los romanos, en Roma se instala un nuevo régimen político ya dominando el conjunto de la península. Ese nuevo sistema político es lo que se conoce como la República, que dio como producción cosas muy importantes que han marcado la civilización occidental a través de figuras como, por ejemplo, las de Cicerón, y de lo cual, de toda esa playa de juristas romanos, nació el derecho romano, que tiene una influencia decisiva en las jurisprudencias aún de nuestro tiempo. Esa es la república. Es una república que además se caracteriza por el desarrollo de cierto tipo de ideas democráticas, a pesar de que coexiste, como coexistió en Grecia, la democracia con la esclavitud, asunto que para nosotros puede resultar una especie de hielo frito. Y el tercer periodo es el periodo que se conoce como el Imperio Romano, que va a aparecer después de la expansión de la República Romana más allá de la península itálica, especialmente con la conquista de Sicilia y la derrota y destrucción de Cartago, para instalarse en Roma un ánimo expansionista que en el siglo I, antes de nuestra era, va a producir particularmente lo que se conoce como el Imperio Romano. Imperio que nace pues en el siglo I antes de la era cristiana y que se va a prolongar aproximadamente hasta el siglo IV o siglo V, y que va a producir cosas tan importantes como muchas de las que conocemos
sobre Roma. Podrán ustedes, pues, reconocer que esos tres períodos tienen singularidades que no nos será posible explorar y solamente me voy a dejar guiar de la mano de Quiñar para examinar el problema que nos ocupa. En ese sentido, destaco que esta referencia a los periodos de la historia de Roma tiene solamente como sentido el aclarar un poco el vocabulario que vamos a utilizar. Es decir, precisar qué quiero decir cuando hablo de la república, o qué quiero decir cuando hablo del imperio, o qué quiero decir cuando me refiero a la monarquía. Para situar mejor, pues, lo que acabo de decir, me parece que vale la pena precisar bien algunas de las ideas que Quiñar expone. Voy a leerles algo que Quiñar propone en su libro y que me parece que es necesario tenerlo en cuenta para poder comprender lo que nos orienta. Quiñar dice lo siguiente: trato de comprender algo incomprensible, el traspaso del erotismo de los griegos a la Roma imperial. Esa mutación no ha sido pensada hasta ahora. No tanto por una razón que ignoro, como por un temor que concibo. La metamorfosis del erotismo alegre y preciso de los griegos en melancolía aterrada tuvo lugar durante los 56 años del reinado de Augusto, es decir, entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era. Y a continuación añade Quiñar: el cristianismo no fue más que la consecuencia de esa metamorfosis. ¿Ven ustedes, pues, cuál es la perspectiva de Quiñar? ¿Qué pasó con esa sexualidad que él califica alegre y precisa de los griegos en el imperio, con el nacimiento o el advenimiento, o en el advenimiento del imperio romano? ¿Qué pasó que se transformará esa sexualidad en lo que él llama una melancolía aterrada? ¿Qué pasó? Que incluso, como él dice, no es un fenómeno que haya sido entendido hasta ahora, a pesar del sinnúmero de estudios que se han dado sobre el problema y que han conducido, a juicio de Quiñar, a tesis profundamente equivocadas. Dice que por temor a abordar ciertos problemas. Es pues una posición muy fuerte, de la cual añade además, contra
todos los historiadores de la cristiandad que el cristianismo no fue más que la consecuencia de esa metamorfosis. Como ven, la ambición del trabajo de Quiñar no es poca, puesto que se trata de invertir los estudios sobre la civilización occidental, invertirlos de varias maneras, invertirlos en relación a su causalidad, a la causalidad de la civilización occidental, invertirlos en relación a la interpretación de lo que es la cristiandad, invertirlos en cuanto a la comprensión de la relación entre Grecia y la Roma imperial, invertirlos en cuanto al conocimiento de ciertos hechos específicos y particulares de la sexualidad romana. Después, una perspectiva que yo considero inédita y en la cual es necesario situar particularmente la relación, pues, que he acentuado que existe de un lado entre sexualidad y política y de otro lado entre sexualidad y creencias. En la medida en que la primera va a determinar la segunda, en la medida en que la primera va a alimentar y a alentar las creencias que se despliegan posteriormente como posiciones de base de una política imperial que va a construir las bases del cristianismo. Yo espero poderles transmitir adecuadamente estas ideas que me parece que interesan de muchas maneras nuestras relaciones con la vida. Quiero destacar, de acuerdo con lo que he señalado, que la tesis de Quiñar, como lo acabo de decir, toma una distancia fundamental en cuanto a la relación o a la incidencia que tiene Grecia en la Roma imperial. Este es un punto supremamente importante por cuanto muchos historiadores, por ejemplo, como Foucault, que están alabados cuando se refiere a la sexualidad romana y cuyas tesis perturban tanto a tantos psicoanalistas. Quiñar, con una argumentación muy sólida, va a desmentir la idea en la cual cree, por ejemplo, Foucault, que existe una continuidad entre la sexualidad griega y la sexualidad de la Roma imperial. No solamente desmiente eso, sino que además desmiente que el cristianismo sería aquello que vino a poner fin a esa forma de sexualidad festiva que caracterizó a Grecia y que habría caracterizado al Imperio Romano. No, dice Quiñar, es falso. Esa interpretación de la Roma imperial
Y por el contrario, supone que es la Roma imperial la que gestó una forma de la sexualidad que, por una parte, rompe con Grecia y que, por otra parte, le da las bases fundamentales al cristianismo para que éste se produzca tal como lo conocemos. Ven ustedes, pues, que lo que se está produciendo, para emplear un término benévolo, es un reordenamiento de la interpretación de la civilización occidental. Un reordenamiento que naturalmente resultará muy incómodo para muchos, especialmente, por ejemplo, para historiadores que siguen a Foucault, para historiadores cristianos que suponen que la cristiandad inventó e inauguró una nueva forma de entender la vida y que fue el cristianismo, digámoslo con el lenguaje que corresponde, el que creó la sociedad patriarcal, que solamente hizo Roma algunos aportes a ello, pero que fue la cristiandad la que produjo esa invención. Naturalmente que quienes se instalan en una tesis contraria a la de Quiñar van a tener interpretaciones distintas de muchos fenómenos, entre ellas de las razones por las cuales cae el patriarcado. Y es necesario en ese sentido, pues, entender de manera suficiente la argumentación propuesta por Quiñar. Veamos, pues, algunos hechos que Quiñar propone para sustentar sus tesis, las cuales voy a ir transmitiendo para seguir la argumentación que Quiñar propone. Un primer hecho que quisiera destacar es el siguiente. Quiñar afirma, lo cito entre comillas, el matrimonio romano era una societas, una asociación para la procreación. Repito, el matrimonio romano era una societas, una asociación para la procreación. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, básicamente, que la procreación es un hecho o es el hecho que decide la alianza matrimonial entre los romanos, especialmente entre los romanos que van a construir lo que podríamos llamar la sexualidad imperial. Es la procreación, pues, aquello en torno a lo cual, por ejemplo, se van a decidir conceptos como la virilidad o la feminidad.
Es la procreación aquello que determina el surgimiento de una normatividad que progresivamente va a asignar más obligaciones y a también definir algunos derechos. Es la procreación aquellos que sobre lo cual se asienta particularmente la alianza conocida como matrimonio. Tenemos pues que la procreación es exaltada por los romanos de la Roma imperial y quizás un poco desde la República. Hay que recordar que Julio César hace parte de la República y que es el asesinato de Julio César aquello que determina el nacimiento del imperio con su sucesor Augusto. Y que ya pues en la expansión que llega a su culmen con Julio César en la República, ya la Roma republicana mostraba su espíritu imperial. Tenemos pues en el centro de la sexualidad o de la relación llamada matrimonial específicamente la procreación. Y allí aparece como una figura clave y determinante lo que los romanos llamaban el facino. Facino. ¿Qué es el facino? Ante todo, el facino es lo que conocemos como el falo erguido. El facino es definido en el estudio de Quiñar como aquello que es reconocido como la fuente seminal. La fuente del semen que determina la procreación. Es esta, de fuente seminal, una definición clave y necesaria, indispensable, para entender qué es el facino, o si se quiere, qué es el régimen fálico que funda particularmente la Roma imperial. A ese falo, a ese fascino erguido, que tiene diversos nombres en la cultura romana, se le conoce también, o lo define mejor Quiñar, oigan bien la expresión, como la divinidad desvestida. Es la divinidad desvestida. Que guió las creencias de una civilización que nace en torno a esa divinidad desvestida. Sabrán ustedes que existió una ciudad
en el Imperio Romano que se llamó Pompeya. Y que Pompeya fue sepultada en el siglo I por la erupción de un volcán que se llama el Vesubio y que sepultó esa ciudad que está situada al lado de lo que hoy conocemos con el nombre de Nápoles. Neópolis, la nueva ciudad. Neópolis, la ciudad que surge de las cenizas de Pompeya y que sustituye con el correr de los tiempos la significación de Pompeya. Sabrán ustedes que Pompeya quedó sepultada pues por la erupción del Vesubio, así como algunas pequeñas poblaciones aledañas que en esa erupción murieron personalidades muy notables. Entre ellas, quizás la más conocida es el gran pensador romano Plinio el Viejo, lo cual nos permite pensar, pues, la importancia que tenía Pompeya. Y sabrán ustedes que en el siglo XVIII de nuestra era, es decir, hace 3 siglos, fue descubierta Pompeya. Es decir, se descubrió una ciudad que había estado sepultada durante 17 siglos. Imaginarán ustedes lo que ello pudo haber significado para los arqueólogos, para los historiadores y para todo aquel que de una u otra manera se haya interesado en Roma. Teníamos o tenemos intactas algunas huellas materiales de la cultura romana. En Roma se encontraron muchas cosas. Una de ellas es la de que había un verdadero culto al fascismo. Voy a solicitarle en este momento a Raquelita, si es posible, que ponga en la pantalla las 2 imágenes que le solicité que dispusiera para esta exposición. Gracias, Raquelita. Esta imagen que están ustedes viendo en la pantalla fue descubierta en los escombros de Pompeya y pone bien de presente lo que podríamos llamar el culto al fascismo que caracterizó la cultura romana. La segunda, por favor, Raquelita. También esta segunda imagen que les voy a presentar fue descubierta igualmente en Pompeya, esta, y como ustedes pueden ver, es también una exaltación del fascismo. Estas son solamente 2 ejemplos de los muchísimos de este mismo orden que han sido encontrados en Pompeya y en los pueblos aledaños. Esta particularmente que está en la pantalla pertenece a una pequeña ciudad aledaña de Pompeya que se llama Herculano, y en Herculano se encontraron notables frescos, entre los cuales están estos, este en particular, el anterior sí es de Pompeya,
y que ponen de presente hechos diversos de la cultura romana. Así como estos frescos, existieron otros muchos ejemplos del culto al Facchino en Pompeya. Por ejemplo, es muy especial, lamentablemente no pude encontrar para hoy una imagen que quería mostrarles, y es la colección de falos en cerámica que han sido encontrados en las ruinas de Pompeya en muy diversos lugares. Esto puede llevarle a uno de un lado al asombro y de otro lado a plantearle un sinnúmero de preguntas importantes. ¿Qué hacían los pompeyanos o seguramente los romanos con fascinos de este estilo por todas partes? Al punto que se puede suponer que en cada casa de Pompeya pudiera existir un fascino, es decir, un falo de estos como objeto de significación en la vida cotidiana. Como ven, allí hay lo que se podría llamar una verdadera fascinación por el fascino, por la divinidad desvestida, por la fuente seminal, lo cual, pues, nos permite situar diferentes hechos de la cultura romana. Debo decir, y esto no es un asunto anecdótico, que la palabra fascino va a dar lugar a la palabra fascinación, entre otras. Y esa fascinación, es necesario decirlo, que es una fascinación que se va a traducir en espanto y en melancolía. En esa melancolía que va a caracterizar a la Roma imperial de los primeros siglos de la era moderna, de la era cristiana, perdón. Hay que decir que esta fascinación se encuentra en todo tipo de actividades, de representaciones, de relatos, de poesías, que obliga a Quiñar a hacerse una pregunta o hacerse preguntas que no habían sido formuladas, dice Quiñar, por un temor que concibo, por un temor que entiendo y que no es fácil comprender. Un temor por el fascino, un temor que finalmente Freud comenzó a descifrar bajo el nombre de castración. Y si invoco en ese contexto a Freud y a la castración, es porque veremos la fuerza que ello va a tener y que esa fascinación se va a traducir en espanto. Queda con esto dicho, justificado el título del libro que está a mis espaldas, de Quiñar, que como ustedes pueden ver, tiene en la carátula una mujer que tiene una mirada que Quiñar eligió como carátula de su libro porque cree que esa mirada es fundamental
para entender el espanto. Y que es una mirada que se encuentra repetidamente en la cultura romana y que incluso tiene algunos antecedentes en la cultura griega, donde ya se comenzó a insinuar algo de este orden. Si se quiere, es la mirada que podemos encontrar de Perseo frente a la Medusa. Volveremos quizás en otro momento a esas referencias que son de un valor importante en este contexto. No ha de resultar, pues, extraño que una sociedad que rinde un culto tal al fascismo, podamos llamarla una sociedad falocéntrica. Pero cabría añadir, es que han existido sociedades que no sean falocéntricas. Y es allí, en esa sociedad que le rindió un culto tal al fascismo, que surge lo que se conoce como el patriarcado. Hay que decir que la palabra patriarcado es una palabra de origen romano y que es una palabra que está presente en la vida romana de múltiples maneras. En primer lugar, con relación a la significación de lo que los romanos llamaban como el liber pater, en torno al cual se construyeron ritos y ceremonias y festividades que le rendían culto al liber pater. Y es una sociedad que va a fundar el patriarcado que ha llegado hasta nuestros días, por lo menos hasta hace un tiempo, casi incólume, con variantes, desde luego, en cada momento, pero cuyo fundamento es siempre el mismo. El esfuerzo por situar una relación con el fascismo como esfuerzo fundamental de la cultura. Tenemos, pues, que hay una relación entre el fascismo y el padre, y que nos interesaría entender cómo esa relación se produce, que nos debe permitir entender distintos hechos relativos a la historia de Occidente y probablemente de otros pueblos, pero a una historia de Occidente que ha durado más de 20 siglos. Es ese el interés que a mi juicio tiene esa asombrosa exploración que produjo Quiñar, que les estoy invitando a que incluyan entre sus referencias primarias cuando tengan la necesidad de entender cómo está construido nuestro mundo. Veamos, para terminar por hoy, al menos 2 puntos adicionales que voy a plantearlos casi como
una especie de abrebocas de aquello que vamos a intentar desarrollar en nuestra reunión de dentro de 15 días, es decir, del 5 de febrero. Esos dos puntos que quiero mencionarles hoy nos traen ciertas novedades y precisiones importantes. Voy a citar a Quiñar nuevamente. Dice Quiñar en la página 29 de su libro lo siguiente, comillas, los patricios se casaban con mujeres, subrayo el término allí, mujeres, se casaban con mujeres de 7 a 12 años de edad, impúberes, infantilizadas por su traspaso, aterrorizadas por su carga. Y añade Quiñar, si bien oficialmente se admitía que la pubertad de las niñas tenía lugar a los 12 años, cuando comenzaba la posibilidad de la fecundación, se alababan los placeres eróticos y pedagógicos que proporcionaban las impúberes. Es una precisión que creo que exige ser suficientemente entendida y que merece un comentario extenso, de la cual infortunadamente en todo el libro Quiñar, después de haber hecho esta afirmación, solamente trae ciertas alusiones muy finas y muy interesantes en su estilo que vienen a ratificar lo que dice en esa afirmación. De esa cita, creo que podemos notar al menos lo siguiente. De una parte, que existe pues un contraste entre la procreación y este tipo de matrimonio. Es decir, se puede observar que había un periodo en la sexualidad romana en el cual la procreación no era el centro de la relación de la vida sexual, sino que era el placer. Un placer para los nobles, hombres y niñas, que para nosotros, gentes que vivimos como una verdad, quizás indiscutible, la pederastia constituía para los romanos no solamente un tipo de prácticas legítimas, sino inclusive una forma de educación, una práctica hecha a cielo abierto, a la luz de todos, y que se vivía con enorme satisfacción. Los maestros, pues, tenían que ver con la satisfacción sexual. Y a ello daría para no pocas consideraciones.
¿Es el placer de quiénes? ¿De los adultos o también de las niñas? ¿Qué tan extensiva era a otras ramas, a otros sectores de la población este tipo de prácticas? Debo dejar aquí, puesto que se me acabó el tiempo, y espero haber suscitado el interés de ustedes por esta temática, y les estoy invitando con esto a que nos reencontremos dentro de 15 días, es decir, el sábado 5 de febrero, el primer sábado de febrero. Haremos sesiones de cuestiones como lo hicimos el año pasado o los 2 años pasados, el primero y el tercer sábado de febrero, o primero y tercer sábado de cada mes, salvo aclaración que hagamos al respecto. Y el 5 de febrero les espero para que continuemos con la discusión de la temática que les he expuesto pues hoy. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Gracias, Sandra. En Gracias. el chat está el libro de Quiñar y está el link para el Excelente, maestro. coloquio. Ah, magnífico. ¿Está la edición del libro o la referencia de dónde se encuentra? El libro lo pusieron en el chat y está también el link para el coloquio. Ah, estupendo.